Hola, mi nombre es Ángel Abril Carrillo y soy estudiante del Tecnológico Nacional de México en el Instituto Tecnológico de Puebla. El día de hoy les voy a hablar sobre los métodos de la obtención del apalancamiento. Bueno, primero tenemos que el apalancamiento se refiere al uso de deuda y costos fijos para aumentar el potencial de ganancias de una empresa. Examinaremos los tres tipos de apalancamiento: operativo, financiero y total, y cómo se puede calcular tanto algebraica como gráficamente. Tenemos que el apalancamiento operativo se relaciona con la estructura de costos de una empresa, específicamente con la proporción de costos fijos en comparación con los costos variables. Cuanto más altos sean los costos fijos, mayor será el apalancamiento operativo. Aquí es importante recordar cuáles son los costos fijos de una empresa, tales como podrían ser la renta o algunos seguros. Bueno, aquí tenemos la fórmula algebraica, cómo se puede obtener el apalancamiento operativo. Tenemos que es el cambio en la utilidad operativa entre el cambio en las ventas. También tenemos por otro lado esta fórmula que es ventas menos variables de costos entre ventas menos variables de costos menos costos fijos. Aquí podemos observar en la gráfica que en la línea verde tenemos los costos fijos que mencionábamos anteriormente. Con una línea morada podemos observar los costos variables y los costos totales se pueden observar con la línea roja. En la parte de en medio entre los costos totales y costos variables podemos observar lo que es el apalancamiento operativo. Por otro lado, se pueden observar las ganancias y las pérdidas. Este sería una representación gráfica de cómo se puede observar el apalancamiento operativo. Bueno, como ejemplo, tenemos que si las ventas aumentan de una empresa un 10% y el GAU es de 1.5, las ganancias operativas crecerían un 15%. También tenemos el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero se mide el impacto del financiamiento mediante deuda en las ganancias netas de los accionistas. Aquí podemos observar la fórmula algebraica que dice el cambio en la utilidad neta entre el cambio en la utilidad operativa. Y también por otro lado tenemos la fórmula de utilidad operativa entre utilidad operativa menos gastos financieros. Ambas fórmulas son correctas, solamente que una es algebraica y otra está un poquito más desarrollada. Aquí podemos observar gráficamente un ejemplo de apalancamiento financiero. Tenemos representado en la gráfica de color azul la rentabilidad en porcentaje no apalancada y ya cuando está apalancado de forma roja. Podemos observar que en este ejemplo de empresa hay una mayor rentabilidad en unidades monetarias que llega casi hasta los 40,000 euros. Aquí como ejemplo podemos ver con un aumento del 10% en una empresa, en una utilidad operativa y un GAF de 2, la utilidad neta aumentaría un 20%. Por otro lado, tenemos el apalancamiento total. El apalancamiento total combina el operativo y el financiero, midiendo el impacto total de los cambios de ventas en ventas y sobre las ganancias netas. Aquí podemos observar la fórmula del apalancamiento total, la cual dice el cambio en la utilidad operativa entre el cambio de ventas. Y también tenemos ventas menos variables de costos entre ventas y variables de costos menos costos fijos. Aquí podemos observar una comparativa entre ambas gráficas, entre el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero, que se pueden observar de distintas maneras cuando es que se nota una mayor rentabilidad. Como ejemplo tenemos que si de GAU tenemos un 1.5 y de GAF un 2, entonces tenemos un GAT de 3. Esto significa que un aumento del 10% en ventas incrementarían
las ganancias netas en un 30%. Como ejemplo final, tenemos una empresa ficticia que de ventas tiene 100,000 pesos, costos fijos de 40,000 pesos y costos variables de 30,000 pesos. Para este ejemplo usaremos la fórmula que es ventas menos costos fijos menos costos variables. Sustituyendo la fórmula, tenemos que 100,000 pesos menos 40,000 pesos menos 30,000 pesos nos da una utilidad de 30,000 pesos. Suponiendo que tenemos un aumento de ventas de 10,000 pesos, obteníamos el nuevo EBIT, que sería 30,000 pesos más 100,000 pesos por la contribución marginal. Esto nos daría 40,000 pesos. Haciéndolo con un apalancamiento operativo, un cambio en el apalancamiento operativo de 10,000 pesos entre 10,000 pesos nos daría un resultado de 1. También en un apalancamiento financiero, en un cambio del apalancamiento, tendríamos que 30,000 pesos entre 20,000 pesos nos da un resultado de 1.5. También tenemos el apalancamiento total, que un cambio en el apalancamiento total nos da que 1 por 1.5 es 1.5. Bueno, podemos concluir que en resumen el apalancamiento operativo, financiero y total son herramientas cruciales para entender cómo la estructura de costos y la deuda afectan la rentabilidad de una empresa. Un buen manejo de estos apalancamientos pueden ayudar a maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Bueno, eso sería todo por mi parte y muchas gracias.